Bueno, vamos a continuar con el tema, con el último punto, que es el sistema de coordinación endocrino. Es el otro coordinador que tenemos, aunque bueno, está subordinado al sistema nervioso, porque el jefe que lo regula es el hipotálamo, y evidentemente ya deberíamos saber a estas alturas que el hipotálamo pertenece al encéfalo, ¿vale? Al diencéfalo concretamente. Bueno, pues el sistema de coordinación endocrino está formado por glándulas de tipo endocrino, que son glándulas que controlan el funcionamiento de otros órganos y otras células, gracias a sustancias que se llaman hormonas, que las fabrican esas glándulas, ¿vale? Cuando vimos el tema 3, los tejidos, en el tejido epitelial, habíamos visto que había dos tipos de tejido epitelial: el de revestimiento, que era el que recubría la piel, por ejemplo, ¿vale? Las mucosas, y había otro tipo de epitelio, que era el tejido epitelial glandular, que derivaba del de revestimiento cuando se introducía en el interior, y que si conservaba el conducto de salida formaba una glándula exocrina, y si no lo conservabas pues teníamos una glándula endocrina. Bueno, pues las glándulas endocrinas derivan de ahí, ¿vale? Son órganos que se forman a partir del tejido epitelial, pero que deja de tener una función de revestir y pasa a tener la función de fabricar sustancias que se llaman hormonas, que van a hacer efectos en otras células, ¿vale? Esos son las glándulas. Bueno, para que veáis el sistema endocrino humano, para que lo ubiquemos, ahí lo tenéis. Las glándulas endocrinas más importantes del organismo: la glándula pineal, que ya habíamos hablado de ella con la melatonina; el hipotálamo, pertenece al sistema nervioso, pero también funciona como glándula porque libera hormonas también; la hipófisis, que es la que está debajo del hipotálamo, es la glándula jefa, por decirlo así; y luego tenemos la tiroides, en la zona de la nuez; las paratiroides, a ver que me acerco un poco, que son 4 glandulitas chiquititas que están por detrás de la tiroides; el timo, que bueno, más que un órgano endocrino, es un órgano linfoide, ahí es donde maduran los linfocitos T, pero bueno, a veces también tiene función así hormonal. Y luego, si seguimos bajando, otra glándula importante, otras glándulas son las cápsulas o glándulas suprarrenales, que están encima de cada riñón. Aquí solo aparece el riñón izquierdo, pero en el derecho también estaría, ¿vale? Por tanto, son como una especie de sombrerito encima de cada riñón, tenemos 2. El páncreas, que es una glándula mixta, porque tiene parte endocrina y parte exocrina. Y por último, las gónadas, que también son glándulas, ¿de acuerdo? Los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, ¿vale? Son glándulas porque además... las gónadas son glándulas porque además de células reproductoras, de gametos, también fabrican hormonas, las hormonas sexuales, ¿vale? Bueno, pues ese sería el sistema endocrino humano, que a estas alturas pues os debería de sonar bastante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver primero qué son las hormonas y cómo funcionan. Las hormonas pueden ser de 2 tipos, dependiendo de su composición química. Tenemos hormonas proteicas y hormonas lipídicas. Entonces, las hormonas proteicas, la mayoría de ellas son así, son proteínas, ¿vale? Es decir, son hormonas cuya composición son aminoácidos, ¿vale? Son proteínas. Debido a su tamaño, son grandes, no pueden atravesar la membrana de la célula sobre la que tienen que hacer su efecto, ¿vale? Las hormonas siempre se liberan, circulan por la sangre hasta llegar a la célula diana, es decir, a la célula en la que van a hacer su efecto, sea el que sea. Hay muchos efectos, generalmente es un cambio en el metabolismo, ¿vale? Pero estas, cuando llegan a la célula, pues no pueden entrar, claro, no pueden atravesar la membrana. Por tanto, tienen que unirse a un receptor de esa hormona que está situado en la membrana de la célula, ¿vale? Y esa unión, cuando se une la hormona a su receptor en la membrana de esa célula, pues esa unión es la que va a desencadenar reacciones químicas dentro de la célula que producen el efecto deseado, ¿vale? Es decir, como no puede pasar el mensajero, es decir, la hormona no puede entrar, esto es, imagínate que tienes que entregar un recado a una persona en una casa. Llamas a la puerta, pero no puedes entrar, no puedes pasar de la puerta, pues tienes que
o darle el mensaje a alguien para que se lo transmita. Pues sería algo parecido a lo que pasa aquí, ¿vale? La hormona no puede entrar, se une a un receptor y esa unión causa unas reacciones químicas de mensajeros que transmiten el mensaje al interior de esa célula, produciendo el efecto de la hormona, ¿vale? Y luego tenemos las hormonas lipídicas. Las hormonas lipídicas son lípidos o derivados, ¿vale? Por tanto, atraviesan la membrana de la célula sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque la membrana de la célula está hecha de lípidos. Entonces, los lípidos pueden entrar, las proteínas no, pero los lípidos sí. Y al atravesar la membrana entran y hacen el efecto, es decir, el efecto lo hacen uniéndose a proteínas situadas sobre el propio ADN, es decir, estas hormonas entran hasta el núcleo, hasta el ADN del núcleo, y ahí lo que hacen es frenar o estimular la fabricación de proteínas y entonces se produce un cambio en el metabolismo de esa célula a la que está afectando esa hormona, ¿vale? Ella os lo pone aquí. En general, el efecto de las hormonas es causar cambios metabólicos en la célula sobre la que actúan. El tipo de cambio metabólico depende evidentemente del tipo de hormona. Algunas aceleran el catabolismo, te hacen quemar las grasas más rápido, otras lo que aceleran es el anabolismo. Bueno, cada una hace su función, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora el sistema endocrino en los invertebrados. Que es muy poco, son un par de líneas porque tampoco hay mucho más que decir, es un sistema primitivo. Los neurotransmisores también les funcionan como hormonas, por eso se les llama neurohormonas. En los artrópodos hay procesos como la muda, los artrópodos mudan su exoesqueleto, ¿vale? Es decir, están los artrópodos, exoesqueleto, muda. Los artrópodos están formados, o sea, no tienen esqueleto interno, tienen esqueleto externo formado por una coraza dura que les rodea. Y esa coraza, ese esqueleto, lo tienen que cambiar para poder crecer. Fijaros el saltamontes que acaba de desprenderse de su exoesqueleto, ¿vale? Ahora él acaba de emerger, es como un cascarón duro que lo deja atrás, ¿vale? Y él ha mudado el exoesqueleto lo deja fuera, es como el molde, la cáscara, y aprovecha para crecer antes de que se le endurezca el nuevo exoesqueleto que tiene ahora cubriendo su cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, para controlar el proceso de muda, ahí tenéis otro deshaciéndose también de su exoesqueleto, ¿vale? Para controlar el proceso de muda, pues tienen hormonas, ¿vale? Tienen hormonas y la metamorfosis también se controla por hormonas. Por ejemplo, las mariposas sufren metamorfosis, ¿vale? Se tiran unos cuantos meses como orugas y luego forman el capullo, desarrollan las alas y cambian completamente. Están controlados por hormonas. La ecdisona es la hormona de la muda y la hormona juvenil es la hormona que controla la metamorfosis, que se lleve a cabo correctamente, ¿vale? En los vertebrados el sistema endocrino es más complicadillo, más evolucionado. Todos los vertebrados tienen glándulas endocrinas parecidas y están organizadas formando una jerarquía, es decir, hay un orden, hay glándula jefa y glándulas subordinadas. Unas glándulas mandan a otras. Y eso se llama el sistema hipotálamo-hipófisis o sistema hipotalámico-hipofisario. ¿De acuerdo? Básicamente, ese sistema jerárquico consiste en esto. Yo tengo el hipotálamo es el jefe, ordena a la hipófisis, es decir, el hipotálamo segrega hormonas que son factores liberadores que llegan hasta la hipófisis y cuando llegan aquí estimulan a la hipófisis para que fabrique hormonas ella. Y cada una de esas hormonas, su destino es estimular una glándula subordinada, ¿vale? Es decir, el hipotálamo estimula a la hipófisis y la hipófisis estimula a la tiroides, a la cápsula suprarrenal, al resto de glándulas. Eso es lo que se llama sistema hipotálamo-hipofisario. ¿De acuerdo? Es jerárquico. Bueno, pues vamos a ver un poquito el hipotálamo, que lo he resumido mucho, porque bueno, es el director, es el jefe del sistema endocrino, fabrica hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis, controlando la síntesis de las hormonas de la hipófisis, ¿de acuerdo? Fabrica hormonas estimuladoras de la hipófisis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la hacen trabajar a la hipófisis.
La hipófisis es una glándula del tamaño de un guisante, es muy pequeñita, está situada debajo del hipotálamo. Recordad que en el dibujo esto que cuelga del hipotálamo sería la hipófisis, ¿vale? Muy chiquitita y obedece, claro, recibe las órdenes del hipotálamo, recibe las hormonas liberadoras del hipotálamo y obedece las órdenes que le da y controla las demás glándulas endocrinas. La hipófisis tiene dos partes, la parte anterior que se llama adenohipófisis, parte anterior sería esta pintada de rosita, ¿vale? Adenohipófisis, y la parte posterior que se llama neurohipófisis, ¿de acuerdo? Son muy diferentes, tanto el tejido que las forma y como su función, eso no tiene nada que ver. Bueno, pues la parte anterior o adenohipófisis fabrica hormona de crecimiento, GH, ¿de acuerdo? Growing hormone, growing de ground, crecer, hormona de crecimiento, y además fabrica hasta, creo que son 9 factores liberadores, hormonas que estimulan a las demás glándulas, es decir, son hormonas que van a incidir sobre otras glándulas distintas, por ejemplo, pues la hormona liberadora de la tirotropina de la tiroides, la que actúa sobre la tiroides, la hormona, las gonadotropinas, que son las tenéis aquí. Factores liberadores, fijaros, estos son del hipotálamo, y cuando llegan aquí estimulan a que la adenohipófisis fabrique todas estas hormonas que van a estimular otras glándulas. Por ejemplo, la prolactina va a ir a las glándulas mamarias para que fabriquen leche. Las gonadotropinas, que son 3, la FSH, que es la folículo estimulante, la luteinizante, y la hormona gonadotropina coriónica, no tenéis que saberlas, ¿vale? Pero estas pues van a ir tanto a los ovarios como a los testículos para hacer que trabajen, que fabriquen los gametos y que fabriquen las hormonas sexuales. Y la gonadotropina coriónica, va a ir a la zona del embrión cuando hay fecundación para formar la placenta, ¿de acuerdo? La tirotropina que fabrica la hipófisis va a llegar hasta la tiroides para hacerla trabajar y que la tiroides fabrique su hormona. La adenocorticotropina de la hipófisis va a llegar hasta la cápsula adrenal para que la cápsula adrenal se ponga a trabajar y fabrique sus hormonas. Y así con cada una, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, la hipófisis pues se encarga de fabricar la del crecimiento por un lado y por otro lado las hormonas que estimulan a las otras glándulas, que evidentemente no las he nombrado porque tampoco tenéis que saberlas, ¿vale? Son pues las que os he contado con el dibujo. Y luego la parte posterior o neurohipófisis almacena y excreta oxitocina y vasopresina. Pero estas dos no se fabrican en la neurohipófisis, no, se fabrican en el hipotálamo, que lo pone ahí, producidas en el hipotálamo. Es decir, se fabrican aquí arriba, pero bajan la oxitocina y la vasopresina y se almacenan en la neurohipófisis. Se quedan ahí un tiempo hasta que cuando son necesarias son expulsadas a la sangre para hacer su función, ¿vale? Quien fabrica, repito, estas dos no es la hipófisis sino el hipotálamo. La neurohipófisis solo es un almacén. Curiosidad, ¿para qué sirve la oxitocina? La oxitocina es la que controla las contracciones del útero en el parto, ¿vale? Tiene varias funciones. También estimula la contracción del pezón para que cuando el bebé mama de la teta, pues pueda salir leche, ¿de acuerdo? También es la hormona del placer, ¿de acuerdo? Se le llama también la hormona del amor porque los vínculos entre madre e hijo se establecen por medio de esta hormona, ¿vale? En las fases de enamoramiento se piensa que la oxitocina también aumenta la cantidad de oxitocina presente en el cuerpo. Bueno, tiene bastantes funciones, ¿de acuerdo? Y la vasopresina, que también se llama hormona antidiurética, su función la tiene, viaja por la sangre, ADH es esta, hormona antidiurética, ¿vale? Y llega a las nefronas del riñón. Y aquí actúa a nivel de los túbulos colectores para que se reabsorba la mayor cantidad de agua posible, ¿vale? La ADH, la hormona antidiurética, se fabrica, por ejemplo,
cuando nuestro cuerpo no está muy hidratado, hace mucho tiempo que no bebemos o hace mucho calor, etcétera, etcétera, entonces el riñón no puede darse el lujo de desperdiciar agua. Por tanto, se aumenta la reabsorción de agua en el riñón y es la ADH la que lo hace, es esta hormona, ¿vale? Aumenta la reabsorción de agua, ¿de acuerdo? Y entonces la orina te sale mucho más concentrada. Sin embargo, si has bebido bastante, no tienes problemas de hidratación, pues no se fabrica esta hormona, no se reabsorbe tanta agua a la sangre y la orina sale muy clarita, ¿vale? Bueno, glándulas endocrinas. Vamos a ver las que tenemos. Aquí tenemos un cuadrito, evidentemente, el cuadrito está lo más resumido imposible, ¿vale? O sea, esto es lo mínimo que puede uno saber de cada glándula. Entonces, la tiroides, hormonas que produce. Recordamos que la tiroides es la glándula que tenemos en el cuello, ¿vale? Es esta de aquí, ¿de acuerdo? Rodeando la nuez. Tiene forma así de mariposa. Esa es la tiroides, ¿vale? La grande, no las 4 pequeñitas, que esas son las paratiroides, ¿vale? Bueno, pues la tiroides produce 2 hormonas importantes. Una es la tiroxina y otra la calcitonina. ¿Qué hace cada una? Pues la tiroxina es una hormona que estimula el catabolismo, ¿vale? Es decir, las células hacen un montón de reacciones químicas para conseguir energía, para fabricar moléculas. Esas reacciones químicas se llaman metabolismo en conjunto, y en el metabolismo hay dos tipos de reacciones químicas. Unas que se llaman catabolismo, reacciones catabólicas, que son las destinadas a producir energía, y otras que son las reacciones del anabolismo, las anabólicas, que son destinadas a fabricar moléculas. Bueno, pues la tiroxina es una hormona catabólica, es decir, favorece reacciones químicas, las estimula de las reacciones químicas que producen energía. Por eso, esas hormonas catabólicas, por decirlo así, te hacen adelgazar, porque movilizan los lípidos, hace que se quemen rápido, que se utilicen, que se destruyan para obtener energía, ¿vale? Y luego la calcitonina. La calcitonina, su función es bajar la concentración de calcio en la sangre, ¿de acuerdo? Baja la calcemia. El calcio tiene que estar en unos niveles concretos en la sangre, igual que la glucosa es homeostasis. Entonces, esta lo que hace es bajar la concentración. Evidentemente, tiene que haber otra hormona que lo que haga es subir la concentración para que trabajen las dos coordinadamente y la concentración de calcio se mantenga en los límites normales, ¿vale? Esta baja, ¿cuál es la que sube la concentración de calcio? Pues la paratormona, que la fabrican las paratiroides, esas 4 glandulitas pequeñitas que están detrás de la tiroides, que os señalaba antes, ¿vale? Son como puntitos pequeñitos ahí, son 4, 1, 2, 3 y 4, detrás colocadas de la tiroides, ¿vale? Y esas fabrican la paratormona que sube la concentración de calcio en la sangre. Bueno, siguiente glándula, el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene parte de células que son endocrinas y parte de células que son glándulas exocrinas que fabrican el jugo pancreático que vierten para la digestión, ¿vale? Bueno, pues la parte endocrina del páncreas fabrica 2 hormonas muy importantes que son la insulina y el glucagón, que son opuestas, ¿vale? Una hace lo contrario de la otra, como la paratormona y la calcitonina, algo así. Entonces, la insulina es una hormona que estimula el anabolismo, es decir, estimula al revés que la tiroxina, que era catabólica, esta estimula las reacciones químicas de fabricación de moléculas, no de obtener energía, no, de fabricar moléculas. Y un efecto, baja la concentración de glucosa en la sangre porque la insulina estimula que las células cojan la glucosa de la sangre y la usen para construir, pues por ejemplo, glucógeno o otras moléculas, ¿de acuerdo? Glucagón hace lo contrario. El glucagón lo que hace es una hormona catabólica, estimula la producción de energía por catabolismo y aumenta la concentración de glucosa en la sangre para que las células puedan obtener esa glucosa y quemarla y a partir de ella obtener energía, ¿de acuerdo? A ver, una cosa, lo de que la insulina sobre todo estimula el anabolismo a nivel del hígado, es decir, que el hígado retire glucosa de la sangre para bajar su cantidad, ¿vale? Que la almacene en forma de glucógeno, ¿de acuerdo?
Cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales eran las que estaban encima de cada riñón. Son como dos sombreritos encima del riñón. Fabrican cortisol, aldosterona y adrenalina. El cortisol es catabólico, ¿vale? El cortisol es una hormona que, por ejemplo, a lo largo del día, conforme se va acercando la noche, se produce cada vez menos y cuando nos dormimos el nivel de cortisol es bajito, muy bajito, el de melatonina es alto y cuando nos vamos a despertar se produce un pico de cortisol en sangre, aumenta mucho su concentración y eso nos hace despertar, ¿vale? Es una hormona que activa mucho el catabolismo, nos da energía y además inhibe el sistema inmune, es analgésica, ¿vale? Cuando hay mucho cortisol en sangre no percibimos también el dolor, se expulsa en situaciones de estrés, ¿de acuerdo? Por eso cuando estamos muy estresados o bajo peligro somos capaces de correr con una pierna rota sin sentir dolor, por ejemplo, es un poco exagerado, pero es así, ¿vale? Y bueno, pues hormona catabólica, colabora con la adrenalina, el cortisol, ¿vale? Para ponernos en on. Y con la tirosina también. La aldosterona. La aldosterona causa la reabsorción de sodio en el riñón. ¿De acuerdo? Pues lo que hace es que básicamente al reabsorber sodio en el riñón también se reabsorbe agua. Esta colabora con la vasopresina para ahorrar agua, ¿vale? La adrenalina, que os sonará, esta es una hormona también catabólica y nos prepara para situaciones de estrés. Además de hormona, también es un neurotransmisor, ¿vale? Del simpático, del sistema nervioso autónomo simpático. Bien, y las gónadas, que son los testículos y los ovarios, pues los testículos fabrican testosterona y los ovarios fabrican progesterona y estrógenos. ¿Vale? ¿Qué hacen? Pues tanto la testosterona como los estrógenos, estos contribuyen a que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la testosterona hace que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios masculinos, es decir, que a los chicos les crezca la barba, se les desarrolle la nuez, que la voz se vuelva más grave, que crezca el vello corporal en ciertas zonas, que desarrollen la musculatura, etcétera, etcétera. Y los estrógenos en las chicas, pues hace que se ensanchen las caderas, que crezcan los senos, que la distribución de la grasa sea típicamente femenina, es decir, que se acumule la grasa más en la zona de las cartucheras que en la barriga, bueno, que crezca el vello corporal, ¿de acuerdo? Y además también influyen para que la testosterona también favorece la producción de espermatozoides y los estrógenos son imprescindibles para que el ciclo menstrual funcione bien, ¿vale? Maturación de los gametos, lo pone ahí. Y luego la progesterona es la hormona del embarazo, ¿de acuerdo? Es la que mantiene el embarazo. Si no produce suficiente progesterona, pues sufres abortos espontáneos, ¿vale? Colabora en que la implantación se lleve a cabo bien, que la placenta se desarrolle adecuadamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto hemos terminado los vídeos de este tema y solamente deciros que es importante, este dibujito es muy importante, ¿vale? Hay que distinguir bien las partes del encéfalo. Y bueno, en principio de dibujos ninguno más. Y con esto hemos terminado.